Increíble revelación, la petición sorprendente de una joven a un millonario cambia vidas para siempre. El sol aún no se asomaba completamente en la pequeña comunidad mexicana cuando Valeria se encontraba de pie frente a la mesa de la panadería, amaciendo masa con manos firmes. Cada golpe de su palma contra la masa era un eco de sus sueños. Desde early en la mañana, el aroma del pan fresco comenzaba a llenar el aire, pero en su corazón había una lucha mucho más intensa. ¿Era suficiente trabajar en la panadería para sentir que su vida tenía propósito? Se preguntaba si la vida que había llevado hasta ahora, apadrinada por el amor de su abuela, le permitiría alguna vez alcanzar su meta, estudiar medicina y devolver a su gente lo que con tanto esfuerzo había recibido. Mientras el día transcurría y el sol ascendía, un evento inesperado desbordó la rutina. Un cliente habitual, un anciano de rostro preocupado, se desplomó en el suelo. En ese instante, Valeria sintió el pulso del tiempo detenerse. Su formación informal sobre primeros auxilios se puso a prueba. La angustia le apretó el pecho. En un abrir y cerrar de ojos, la panadería se transformó en un escenario de caos. Santiago, un joven millonario que pasaba por allí, fue un espectador silencioso de la escena. La conexión visual entre Valeria y él ardió como un rayo, despierto algo en ambos, la fragilidad de la vida. Luego de auxiliar al anciano, Santiago, impresionado por la valía de la joven, se acercó con una propuesta inusitada: quiero ayudarte a estudiar. Puedo ofrecerte una suma de dinero. La sonrisa de Valeria se desvaneció ante la simplicidad de su oferta. Eso no es lo que necesito, respondió con firmeza, el aliento atrapado en su garganta. Lo que quiero es que me guíes, comparte conmigo tus conocimientos. Dame tu tiempo. En su mirada había determinación, un fuego que ni el dinero podía apagar. Pero esa decisión era un peso enorme. Santiago, y su mundo superficial en el que el dinero resolvía todo, encontró en aquella petición un desafío. Su vida cómoda contrastaba con la nobleza de Valeria, propensa a sobrellevar el dolor de los demás, y por un instante, él sintió que su existencia había carecido de significado. Pero, ¿podría dejar su vida de privilegios para confrontar esta nueva realidad? Mientras la conexión entre ambos se intensificaba, Valeria luchaba con sus prioridades. Cada momento a su lado iluminaba un camino de posibilidades y al mismo tiempo, la idea de abandonar a su abuela y su comunidad la llenaba de culpa, las voces en su interior se volvían ensordecedoras. ¿Dejarás atrás lo que te ha construido? ¿Traicionarás a quienes te han dado todo? Con cada conversación con Santiago, descubrían un mundo diferente, una danza de ideas que desestabilizaba su visión del éxito. Pero al final del día, ella seguía en su realidad, marcada por la falta de recursos y un futuro incierto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la presión en su pecho se hizo cada vez más difícil de soportar. Su oportunidad era tangible, pero el precio que debía pagar le parecía demasiado alto. Las palabras de su abuela flotaban en su mente, recordándole que el amor y el sacrificio eran los pilares de su existencia. La noche anterior a la celebración familiar se convirtió en un escenario de dudas, mientras Santiago recibía una oferta que podría cambiar su vida para siempre, pero que también significaba alejarse de Valeria. La tensión en el aire llenaba el espacio. Mientras ambos contemplaban las estrellas, con una pregunta resonando, ¿están dispuestos a sacrificar todo por sus sueños? La noche se volvió un laberinto de emociones encontradas, dejando un eco de incertidumbre,
mientras ambos sabían que el siguiente paso podría definir sus destinos por siempre. Valeria despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas de su casa. Sin embargo, no era la calidez del sol lo que la llenaba de energía, sino la ansiedad que le generaba la decisión que debía tomar. Había pocas horas para enfrentar su dilema, seguir en la panadería y lidiar con la vida cómoda pero mediocre que había llevado, o aventurarse con Santiago en una travesía hacia lo desconocido, que prometía enseñar y desafiar su entendimiento del mundo. Mientras se preparaba, cada pequeño gesto adquiría una carga emocional. El roce de la cepillada de dientes en sus encías, el olor del café recién hecho de su abuela, y la imagen de la pequeña pero significativa panadería que había sido su refugio se tornaban en recordatorios de su vida actual. La decisión que debía tomar presionaba su pecho como un peso implacable. Era un crucero entre lo conocido y lo deseado, una lucha entre la seguridad y la aspiración. Cuando finalmente se vistió y salió a las calles, lo que antes fue familiar comenzó a sentirse ajeno. Las conversaciones triviales de los vecinos resonaban en su mente como ecos distantes. Su atención estaba en los esfuerzos que había hecho por prepararse para estudiar medicina. Habían sido años de trabajo duro y sacrificio, pero nunca antes había considerado el costo de su ambición. ¿Cuánto estaba dispuesta a ceder por una vida que podría no ser suya? Santiago estaba dispuesto a compartir su mundo, pero ¿a qué precio? La panadería estaba en plena actividad, pero Valeria se sentía ensimismada. Entrar en la rutina habitual era un acto de resistencia ante su autoconflicto. Así, mientras amasaba la masa una vez más, imaginó los libros pesados de anatomía, los laboratorios, los colegas con opiniones y aspiraciones diversas. ¿Sería capaz de enfrentarse a un universo donde su voz tuviera peso? A cada golpe de la masa, pensaba en los rostros de los pacientes a quienes podría ayudar, en cómo le gustaría aliviar sus sufrimientos. La medicina era un llamado profundo en su ser. La llegada de Santiago interrumpió sus pensamientos. Sus ojos retrataban una mezcla de emoción y vulnerabilidad. Su entorno de riqueza se desvanecía, y la conexión genuina que existía entre ellos parecía iluminarlos. ¿Ya has tomado una decisión?, preguntó él, casi con temor. La mirada del joven despertaba un destello de deseo en Valeria. Ella sabía que la vida de Santiago distaba mucho de la suya y la cautivaba la idea de poder cruzar ese umbral. Pero la carga que llevaría no era solo su futuro personal, involucraba a todos los seres queridos a los que estaba ligada. Usted puede abrirme las puertas, pero no quiero ser solo una estudiante, dijo Valeria, claramente. No quiero que esto sea solo una transacción. Necesito guiarme por algo más que dinero. Necesito conocer hasta qué punto estoy dispuesta a arriesgarlo todo. Santiago pasó a ser una figura central en la encrucijada de su existencia. Era un espejo que reflejaba sus propios miedos y aspiraciones. Mientras sus miradas se cruzaban, Valeria sintió una llamativa urgencia por descubrir su verdadero ser. La vida quizás no se vería como había imaginado, pero quizás era allí donde radicaba su mayor oportunidad de crecimiento. El aire se tornó denso con expectativas y la idea de lo desconocido. Tal vez lo que más necesito es aprender a no tener miedo, pensó Valeria. Al tiempo que se despidieron aquella mañana, su corazón latía con fuerza, el eco del futuro resonando en su mente. La decisión ya no sería solamente suya. Aquella conexión, aunque fresca y desafiante, podía definir el rumbo de ambos. Y al cruzar la puerta de la panadería, un nuevo destino se reveló ante ella, un destino donde el amor por ayudar podría tomar un giro inesperado. ¿Pero sería esa la elección correcta? La posibilidad de una prueba de carácter se cernía en el horizonte, y Valeria debía prepararse para enfrentarlo. Mientras el cielo se cubría de gris, el espectáculo se tornó inquietante. Santiago había recibido más que una oferta. Había escarbado en los rincones de su alma. La inquietud se tornó palpable. Un nuevo encuentro se gestaba y, con él, la pregunta,
¿hasta dónde estás dispuesta a llegar por tus sueños? La respuesta, y su camino hacia el verdadero descubrimiento personal, parecían más emocionantes y aterradores que nunca. Valeria se encontró de pie en el umbral de la panadería, el aroma del pan recién horneado llenando el aire, pero sin poder disfrutarlo. Una neblina espesa de incertidumbre cubría sus pensamientos mientras sus pasos la llevaban hacia el parque cercano. Decidió que tenía que despejar su mente, buscar respuestas en la calma de la naturaleza que la había sido testigo desde pequeña. Mientras caminaba, las imágenes del futuro que anhelaba se entrelazaban con los remanentes de su vida en la panadería. Cada banco del parque, cada árbol frondoso, contenía recuerdos de su infancia felices, pero el eco del deseo por un cambio profundo retumbaba en su interior. ¿Podía realmente seguir el sueño de ser médica? La idea de poder curar y ayudar a otros había crecido en ella, como una semilla plantada que ansía florecer, pero las dudas acerca de sus capacidades la asaltaban como aves de presa. A medida que se sentó en un banco vacío, su mente recorrió otro camino, uno donde la voz de Santiago aún resonaba. Sus palabras habían encendido en ella una chispa, pero también un miedo palpable. Ella no podía ser solo una estudiante, debería encontrar una voz propia en un mundo donde a menudo se siente eclipsada. La presión de brillar en un campo que ya estaba definido por otros la envolvía como una sombra abrumadora. La pregunta obligada se manifestó en su mente: ¿estás dispuesta a enfrentarte a esto? En ese momento, Valeria sintió como sus propios estándares se erguían como una barrera. La familiaridad del trabajo en la panadería la hacían sentir segura, pero también cautiva. Después de 8 años de labor casi mecánica, ¿cómo podría lanzarse a un entorno académico donde, pensaba, su voz pesaría menos? Mientras paseaba su mirada por el parque, notó a un grupo de niños jugar y reír. Su risa genuina era una bocanada de aire fresco. En su sonrisa se reflejó un pequeño destello de esperanza. Valeria recordó las veces que, en su niñez, había soñado con ser médico, pero con la vida llegó la realidad. ¿Sería este el momento de recuperar un fragmento de aquella ilusión, redescubriendo su ambición en un mundo que exige tanto? Fue un instante revelador. ¿Por qué no había pensado en su propio deseo de ayudar a otros como un motor, una razón poderosa que la empujara hacia adelante en vez de un obstáculo? Necesito empezar a actuar, decidió, sintiendo cómo la idea comenzaba a tomar forma en su ser. La vida de Santiago se mostraba como una oportunidad única, pero dependía de ella convertir esa oportunidad en una plataforma para su propio crecimiento. El tiempo pasó rápido, y Valeria se dio cuenta de que necesitaba hablar con Santiago nuevamente, pero no solo para discutir su futuro. Necesitaba plantear sus dudas, sus inquietudes. No podía dejarse llevar solo por una conexión emocional. La auténtica decisión era sobre dignificar su propio camino, sin importar cuán atemorizante se presentara. Cuando se levantó del banco, una sensación de determinación la llenó. A pasos firmes, dejó atrás las dudas que la habían seguido como sombras. Era hora de poner sus pensamientos en orden y tomar las riendas de su futuro. La única ruta que podía ofrecerle claridad era la que se construyera con su propio esfuerzo. Al salir del parque, su teléfono vibró. Era un mensaje de Santiago: quisiera hablar contigo. Hay algo importante que me gustaría proponer. El repentino nudo en su estómago fue una señal clara: el momento decisivo se acercaba. Lo que fuera que él quisiera compartir, Valeria sabía que podría cambiar todo. Sus emociones se agitaron, advirtiéndole que el futuro estaba a punto de revelarse de una manera que nunca había imaginado. Cada decisión la acercaba más a una verdad personal que había estado escondida. ¿Podré hacerlo? ¿Estaré lista para lo que venga? El nudo en su garganta no se disipó, sino que se tornó en impulso, y un intenso deseo de descubrir quién podría llegar a ser comenzó a cobrar fuerza. Al fin de cuentas, el camino hacia la medicina era más que un sueño. Era
Un viaje hacia su verdadera persona. Mientras el cielo se oscurecía, el tinglado de posibilidades se extendía frente a ella, y Valeria sabía que las respuestas que tanto anhelaba estaban a un mensaje de distancia. Pero, ¿realmente estaba lista para escuchar lo que Santiago tenía que decir? Valeria no podía dejar de pensar en el mensaje. ¿Qué quería proponer Santiago? Esa pregunta resonaba en su mente mientras caminaba de regreso a casa. La posibilidad de un cambio significativo se mezclaba con la incertidumbre y el temor. Necesitaba prepararse, no solo para escuchar lo que él tenía que decir, sino para responder con todas sus dudas y esperanzas. Al llegar a su habitación, el ambiente familiar comenzó a transformarse. Las paredes que antes la hacían sentir a salvo ahora parecían un recordatorio de los límites que se había impuesto. Se sentó en el borde de su cama y sacó una libreta del cajón. En lugar de dejarme llevar por la montaña rusa de mis pensamientos, voy a organizar mis ideas, decidió. Las palabras fluyeron libremente, sus inquietudes sobre la carrera, su deseo de ayudar a otros, y la presión que sentía por no ser suficiente. Mientras escribía, notó que su mano se movía con cierta firmeza. ¿Por qué no he hecho esto antes?, se preguntó. Expresar sus pensamientos en papel le permitía desahogarse de la carga emocional que llevaba encima. Una vez que terminó, miró la hoja cubierta de palabras y comprendió que había más claridad en su interior. Era el primer paso hacia la confrontación de sus propias limitaciones, pero había algo más que la inquietaba. La propuesta de Santiago implicaría no solo hablar de sus aspiraciones, sino también adentrarse en el terreno incómodo de su autoconfianza. Ese lugar donde su voz había sido silenciada durante demasiado tiempo. Sabía que debía manifestar sus dudas, pero también sus sueños en ese encuentro. No puedo permitir que la inseguridad defina mi camino, se murmuró, sintiendo cómo la determinación comenzaba a brotar nuevamente. La noche avanzó rápidamente, y Valeria se dispuso a descansar. Sin embargo, no podía dejar de pensar en la conversación que tenía planeada para el día siguiente. Soportaba en su interior un torbellino de expectativas y temores. Si Santiago quiere ayudarme, tengo que estar lista para recibir esa ayuda, reflexionó mientras el sueño la iba envolviendo, alimentando la esperanza de que al día siguiente algo cambiaría en su vida. La mañana llegó con un brillo nuevo. El sol iluminaba su cálido hogar y, por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió una chispa de entusiasmo. Se vistió con cuidado, eligiendo su ropa favorita, una mezcla de comodidad y confianza. No sería un simple encuentro, sería una presentación de quién era realmente, un paso hacia la construcción de su futuro. Al llegar al café donde habían acordado verse, la adrenalina comenzó a correr por sus venas. La atmósfera era tranquila, pero al entrar, su mirada se encontró con Santiago. Vestía una chaqueta que le daba un aire profesional, pero su sonrisa era cálida y acogedora. La mezcla de sensación de familiaridad y la presión del momento la inundaron. «Hola, Valeria», le dijo. Su voz era firme, pero había una suavidad que parecía apaciguar las inquietudes que comenzaban a resurgir. Mientras se sentaban, Santiago comenzó a hablar sobre su propio camino. Su historia era un relato de esfuerzo y abundancia, pero lo que Valeria estaba buscando no era solo inspiración, necesitaba entender cómo su propio esfuerzo podría llevarla a ese lugar. «Valeria, me alegra que hayas querido hablar. Mi propuesta podría ser una gran oportunidad, no solo para mí, sino también para ti», dijo, y la invitó a compartir sus pensamientos. En ese instante, todos los puntos se alinearon. Valeria entendió que este momento no solo se trataba de recibir una noticia, sino de atreverse a compartir su propia visión. La comunicación abierta era esencial. «La verdad es que me gustaría saber más. He estado sintiendo estas ganas de hacer algo más grande, pero las dudas me persiguen. Santiago, necesito saber si este es el camino para mí», expuso, su voz resonando más segura de lo que se sentía. Santiago escuchó atentamente, y cuando ella terminó,
Su expresión cambió a una mezcla de admiración y consideración. Quiero ayudarte. A que encuentres la manera de hacer que ese deseo se convierta en realidad, respondió. La claridad en su voz era contagiosa. Había un compromiso genuino en su mirada que hizo que Valeria se sintiera prometida a ese nuevo horizonte. Sin embargo, antes de que pudieran profundizar en los detalles, el teléfono de Santiago vibró. Un mensaje que interrumpió el instante. Su rostro se tornó serio al leerlo. «Disculpa un momento», preguntó, y se apartó. Mientras él estaba en un profundo intercambio en su teléfono, Valeria sintió un nuevo golpe de incertidumbre. ¿Sería este el inicio de algo que cambiaría su vida, o una oportunidad que se desvanecería en el aire? La ansiedad del momento la envolvió nuevamente, dejándola cuestionando el verdadero significado de la propuesta. Esa conexión a punto de formarse se tambaleaba en la cuerda floja. Cuando Santiago regresó, su expresión había cambiado por la gravedad del mensaje. Su mirada se encontró con la de Valeria, pero ella supo que había algo más detrás de esa seriedad. ¿Estaba realmente preparada para lo que vendría? Valeria, necesitamos hablar de algo muy importante, dijo, y el aire se volvió pesado. La revelación que estaba a punto de compartir podría cambiar por completo el rumbo de su vida. Así, Valeria sostuvo la respiración, preparada para enfrentar la verdad que nunca había imaginado que llegaría. El silencio se estableció entre ellos, como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse. Valeria sintió cómo su corazón latía con más fuerza, cada pulsación resonando en sus oídos. Santiago la observaba, como si pudiera leer su mente y sus temores más profundos. Las reacciones de él la llenaban de ansiedad, pero también de una creciente curiosidad. Valeria, comenzó él de nuevo, he recibido una oferta que puede cambiar nuestra trayectoria profesional radicalmente. Un grupo de inversionistas está buscando a alguien con habilidades específicas en trabajo comunitario, alguien que no solo se conforme con lo establecido, sino que tenga una verdadera visión de cambio. Su mirada era intensa, y cada palabra parecía pesada con la gravedad del momento. Y me han preguntado si tú estarías interesada en ser parte de ello. La sorpresa la golpeó como un balde de agua fría. Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué ella? ¿Realmente creía que tenía lo que se necesitaba? La idea de trabajar con Santiago en algo tan importante era a la vez aliada de sus sueños y la fuente de todas sus inseguridades. Yo. ¿Por qué crees que soy la adecuada?, cuestionó Valeria, incapaz de contener la incredulidad que la invadía. Santiago sonrió, pero era un gesto lleno de compasión y entendimiento. Porque he visto cómo te apasionas en todo lo que haces. No solo eres una persona que observa los problemas, eres alguien que busca soluciones. Las palabras de Santiago encendieron una chispa en su interior. Era como si la pregunta que había estado evadiendo toda su vida estuviera finalmente diseñando su camino. De repente, se dio cuenta de que había permitido que su autocrítica opacara su verdadero potencial. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda la envolvía. ¿Sería capaz de medirse con las expectativas de un proyecto tan ambicioso? A medida que los minutos pasaban, la conversación se adentraba más en lo que significaba la propuesta. Santiago le habló de su propia trayectoria, de los fracasos que había enfrentado antes de encontrar el rumbo correcto. Es normal dudar, pero lo importante es no dejar que eso te paralice, dijo con una firmeza que resonaba profundamente en Valeria. Ella sabía que esa era la verdad. Finalmente, decidió dejar a un lado la duda. De acuerdo, respondió después de una pausa que pareció una eternidad. Quiero hacerlo. Quiero contribuir, pero ¿qué pasos debo seguir? Había un nuevo brillo en su voz. Estaba lista para salir de la caverna de la inseguridad y dar un salto hacia lo desconocido. Santiago asintió, admirando esa nueva resolución en ella. Sin embargo, al mismo tiempo hubo un destello de preocupación en su mirada que Valeria no pudo pasar por alto. Antes de avanzar, debo advertirte sobre lo que esto implica.
No será fácil, y habrá resistencia. Tendrás que lidiar con críticas y, a veces, con el rechazo. Pero si de verdad quieres esto, estoy aquí para apoyarte. Ese recordatorio de los obstáculos resonó en su mente, como un eco de su pasado, donde los fracasos habían dejado cicatrices. Pero la sensación de propósito que lo acompañaba en este nuevo reto daba vida a sus aspiraciones más profundas. Fijó su mirada en Santiago, decidida a no dejar que los miedos la definieran. Estoy dispuesta a enfrentar eso, afirmó, su voz más fuerte que nunca. Sin embargo, en el fondo de su ser, una inquietante pregunta surcaba su mente: ¿sería realmente capaz de mantener esta nueva dirección en momentos de adversidad? La expectativa por lo que vendría había construido un clima de emoción, pero la incertidumbre siempre parecía estar al acecho. Santiago sonrió de nuevo, pero con un aire de advertencia. Solo asegúrate de estar lista para escuchar lo que tu corazón te dice cuando las cosas se pongan difíciles. Sus palabras reverberaban en la mente de Valeria como un mantra en el que se entrelazaban el crecimiento personal y profesional. El café, que antes le había parecido un lugar acogedor, ahora se sentía como un umbral hacia un futuro incierto. Mientras la conversación avanzaba, Valeria tomó decisión tras decisión, sintiéndose empoderada a medida que surgían las posibilidades. Pero la pregunta que persistía era si su viaje la llevaría a cumplir sus sueños o a un nuevo nivel de lucha. La reunión concluyó, y cuando Santiago se levantó para marcharse, Valeria sintió que una puerta se había entreabierto, pero también un nuevo horizonte de dilemas y retos comenzaba a dibujarse. Había dado el primer paso hacia un capítulo que podría cambiar su vida, pero en su interior sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Mientras él se alejaba, una mezcla de esperanza e inquietud la envolvía. Justo cuando pensó que podría relajarse, un nuevo mensaje de su teléfono apareció en pantalla, uno que podría lanzar todo por la borda. ¿Qué más podría complicar su vida en este punto?, se preguntó con ansiedad, preguntándose si estaba lista para el desafío que claramente era inminente. Valeria miró su teléfono con una mezcla de anticipación y temor. El mensaje, de un número desconocido, decía: necesitamos hablar. Es urgente. La frialdad del texto le provocó un escalofrío. Se sintió atrapada entre la ilusión de su nueva realidad profesional y la sombra de un posible desbaratamiento. Tomó una respiración profunda, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Quién era esta persona y por qué la urgencia? En ese momento, se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo la dominara. Se levantó, decidió que confrontaría lo que fuera que viniera, y el primer paso era averiguar quién estaba del otro lado de la pantalla. Paseó por el parque cercano mientras reflexionaba sobre su propuesta con Santiago. Era una oportunidad que podría ponerla en el mapa, pero también había un significado más profundo en todo ello. Este era un riesgo, sí, pero era un paso hacia su autodescubrimiento. La posibilidad de fallar se sentía abrumadora, pero su deseo de crecer era aún más fuerte. Cuando regresó a casa, decidió responder al mensaje. ¿Sobre qué necesitas hablar? Estoy disponible. Pulsó enviar, y, al hacerlo, una sensación de determinación la invadió. La vulnerabilidad nunca había sido fácil para ella, pero a partir de ahora, su nueva vida requeriría que abrazara tanto los desafíos como sus emociones. Pocas horas después, una respuesta llegó. Te veré mañana a las 3 en Tequila Bar. Tengo información que podría cambiarlo todo. La firma del mensaje simplemente decía XY, aunque no tenía idea de quién era. La promesa del encuentro la intrigaba y aterrorizaba en igual medida. Esa noche, Valeria se sentó ante su escritorio, el lugar donde había pasado innumerables horas reflexionando sobre su futuro. Este nuevo camino se sentía como escalar una montaña sin saber si habría una cumbre al final. Reflexionó sobre el apoyo de Santiago, su referencia a los fracasos pasados, y su creciente convicción de que era hora de reclamar su profesionalismo. En sus pensamientos, Valeria se dio cuenta de algo vital. Este encuentro no era solo sobre la posibilidad de un cambio radical en su vida,
sino también sobre cómo se percibía a sí misma. ¿Sería capaz de ser la persona que siempre había deseado ser y, al mismo tiempo, enfrentar la posibilidad de que ese sueño pudiera desmoronarse? El día siguiente llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción. Preparándose para el encuentro, se miró al espejo. Un rayo de confianza brillaba en su mirada, aunque la duda acechaba aún en algún rincón de su mente. Se puso su abrigo favorito, ese que le había regalado su madre, y pensó, es tiempo de demostrarme que puedo. El tequila bar estaba bullicioso, el aroma del agave en el aire y las risas resonando. Valeria se sintió incómoda, la multitud le parecía una distracción a su enfoque. ¿Funcionará? ¿Estoy realmente lista para esto? Se preguntó. Sabía que no podía volver hacia atrás. Cuando un individuo finalmente se acercó a ella, su corazón se detuvo un instante. Era un hombre de apariencia carismática, con una firmeza que contrastaba con la incertidumbre que hervía dentro de ella. Valeria, me alegra conocerte en persona. He estado siguiendo tu trabajo. ¿Curiosa por escuchar lo que tengo que decir? Esa pregunta resonaba en su interior como un eco, la invitación abría la puerta a una nueva especie de desafío, uno que podría redefinir todo lo que sabía sobre sí misma. Mientras su mente se agitaba con las posibilidades, Valeria supo que ese momento era crucial no solo para sus aspiraciones profesionales, sino para su viaje personal. La conversación avanzó, y cada palabra del hombre parecía advertirle sobre lo que estaba en juego. Había más en la promesa de trabajo en la que soñaba. Para Valeria, era el momento de decidir si podía tomar el control de su vida, enfrentar sus temores y, quizás, desvelar habilidades que ni siquiera sabía que poseía. Cuando la charla tomó un giro inesperado, un nuevo fragmento del rompecabezas apareció ante ella. Te necesito para algo más que un proyecto. Te ofrezco un desafío que podría cambiarlo todo, pero tendrás que arriesgarlo todo. Las palabras lo dejaron en suspenso. Valeria sintió que las posibilidades se multiplicaban. ¿Qué significaba arriesgarlo todo? La emoción y la ansiedad competían en su interior, creando un torbellino de decisiones. ¿Estaba realmente lista para este tipo de desafío? ¿Podría mantenerse firme ante lo desconocido y crear su propio destino? La pregunta resurgía en su mente mientras esa nueva realidad se dibujaba lentamente. Estaba a un paso de una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Aceptaría su oferta o retrocedería a la seguridad de lo conocido? El momento crucial se acercaba rápidamente, y Valeria sabía que el futuro no era solo una posibilidad, era un desafío claro y inminente al que no podría eludir. Valeria se sentó en la mesa del bar, sus manos ligeramente temblorosas mientras sostenía la copa. El hombre frente a ella, que se presentó como Javier, pareció notar su inquietud. Su mirada penetrante le transmitió una mezcla de confianza y desafío. Lo que te propongo no es un simple trabajo, comenzó, su tono grave envolviendo las palabras como un secreto. Es una oportunidad para entrar en un mundo donde pocos tienen acceso, pero para ello, debes demostrar que estás dispuesta a arriesgarte. Las palabras resonaron en la mente de Valeria, y en ese instante, cada duda y miedo se intensificó. ¿Qué significaría realmente arriesgarlo todo? La mera idea de alejarse de la seguridad que había construido con tanto esfuerzo la llenaba de inquietud. Sin embargo, había algo en la propuesta de Javier que también despertaba una chispa de emoción. Había sentido esa misma adrenalina antes, en sus años de universidad, enfrentando desafíos que la empujaron a crecer. Javier continuó, desnudando las entrañas del proyecto que había construido a lo largo de los años. Describió una startup emergente, una plataforma digital diseñada para revolucionar el sector en el que ella trabajaba. Sin embargo, había un giro incierto en todo ello, las dudas financieras y los desafíos que implicaba liderar un equipo diverso con un enfoque arriesgado. Lo que le ofrecían no era solo un trabajo, era una invitación a convertirse en parte de un cambio radical,
Valeria sintió un súbito tirón en su estómago. Lo que había comenzado como una mera propuesta para colaborar se convertía rápidamente en una prueba de su carácter, un desafío que podría remodelar su identidad profesional. La idea de asumir el liderazgo en un ambiente tan volátil conllevaba su propio conjunto de repercusiones. Estaba dispuesta a arriesgar su estabilidad por la promesa de un éxito rotundo. Con cada pregunta que Javier hacía, Valeria mapeaba sus propias respuestas. ¿De verdad crees que tengo lo que se necesita para esto? La incredulidad se coló en sus palabras, un eco de su inseguridad. Sin embargo, Javier la miró a los ojos, como si pudiera ver su potencial oculta. He observado tu trabajo, Valeria. No veo solo a una profesional, veo a una líder en potencia. Lo que necesitas es la oportunidad de demostrarlo. Esa afirmación fue un giro inesperado en la conversación. Valeria sintió que, por primera vez, alguien reconocía sus capacidades más allá de los fracasos pasados. Era como si Javier no solo estuviera vendiéndole un camino, sino también ayudándola a desenterrar habilidades que ya estaban allí, adormecidas por el miedo al fracaso. Pero la presión de su decisión crecía como una ola, lista para desbordarse. Mientras debatía con sí misma, la imagen de su vida actual pasó frente a sus ojos. Estabilidad, aunque insatisfactoria. Conformidad, aunque conocida. En contraste, la oportunidad que se presentaba ante ella era un salto al vacío. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que todos los caminos hacia el crecimiento verdadero comenzaban con una elección tumultuosa. ¿Cuándo necesitas una respuesta? Valeria preguntó, el eco de su propia curiosidad superando al miedo. A diferencia de lo que había esperado, su pregunta tomó a Javier desprevenido. ¿Es que estás considerando hacerlo? Su voz estaba impregnada de sorpresa y esperanza. El tiempo pareció detenerse mientras Valeria reflexionaba sobre la magnitud de lo que estaba a punto de decidir. Una voz interna la instaba a dar el salto, a sacudirse las cadenas de la duda. Pero, ¿sería capaz de estrechar esa posibilidad entre sus manos, de aceptar lo desconocido sin el temor a desmoronarse? Ella sabía que necesitaría más tiempo para sopesar su decisión. Déjame pensarlo un poco más, respondió, aunque una parte de ella ya comenzaba a imaginar lo que podría ser ese futuro audaz que no había contemplado antes. Mientras el ambiente seguía espumando con risas y celebraciones ajenas, la mente de Valeria se llenó de preguntas. Había una chispa dentro de ella que empezaba a arder, alimentada por la idea de que cambiaría su narrativa, pero aquel fuego también venía acompañado de incertidumbre. Quiero que consideres profundamente lo que esto puede significar para ti, Javier dijo, su tono ahora más serio. Lo que te propongo puede ser un escalón hacia una versión de ti que jamás has explorado. Con esas palabras, Valeria contempló su reflejo en el cristal de la barra. Las dudas se mezclaban con el deseo de una vida plena y significativa. La decisión que tomaría no solo definiría su carrera, sino también su evolución personal. Mientras las luces del bar brillaban, sabía que el momento de la verdad se aproximaba, podía seguir soñando, o dar el salto hacia un futuro que prometía mucho más. Sin embargo, a medida que la conversación llegaba a su fin y el bar comenzaba a vaciarse, Valeria se dio cuenta de que las respuestas a sus dudas no vendrían solas. Tendría que enfrentarse no solo al desafío profesional, sino también a los propios límites que ella misma había establecido. Con la mente agitada, levantó la vista de su copa. Dame un día, le dijo a Javier, y te diré qué camino elijo. Mientras su corazón latía con fuerza, una frase resonó en su mente, el riesgo de no arriesgar es lo que realmente aterra. El camino estaba abierto, pero la dirección, un laberinto de posibilidades. ¿Elegiría ser la protagonista de su propia historia, o permitiría que el miedo la paralizara una vez más? En esos instantes de incertidumbre, la respuesta podría cambiarlo todo.
Valeria salió del bar con la mente revuelta, cada paso que daba resonaba como un eco de las posibilidades que había considerado y las decisiones aún no tomadas. La noche fresca la envolvió, y en esa oscuridad, la claridad parecía más lejana que nunca. Mientras se dirigía a su apartamento, una batalla interna se libraba en su mente. El eco de las palabras de Javier, una oportunidad para entrar en un mundo donde pocos tienen acceso, no dejaba de repetirse. Esa idea alimentaba sus fantasías más atrevidas, pero también la confrontaba con sus temores más profundos. Al llegar a casa, se sentó en el sofá, rodeada de un silencio abrumador. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, recordándole que la vida continuaba, que el mundo seguía girando mientras ella se debatía entre la estabilidad y el riesgo. La imagen de su vida actual se proyectaba ante ella como una película, trabajo de 9 a 5, rutinas bien establecidas, la rutina monótona de lo conocido. Pero, ¿qué le estaba costando esa seguridad? Una vida insípida, donde cada día se desdibujaba ante el anterior. Valeria sabía que había llegado el momento de enfrentarse a esos pensamientos autoimpuestos que la detenían. Respiró hondo y tomó un cuaderno que había dejado olvidado en la mesa. Con cada palabra que apuntaba, estaba desnudándose emocionalmente, revelando no solo sus miedos, sino también sus aspiraciones ocultas. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntó a sí misma. ¿Era suficiente con lo que tenía? Desarrollar esta actividad de autoevaluación era un acto de valentía. De pronto, la perspectiva de arriesgarse dejó de parecer solo un salto al vacío y se convirtió en un camino hacia la posibilidad. Las páginas comenzaron a llenarse de preguntas, de versiones de ella misma que habían permanecido inactivas. Valeria anotó: soy capaz de más, he superado desafíos antes. Esa afirmación resonó como un mantra, invitándola a salir del torbellino de dudas. La noche avanzaba, y las preguntas se tornaron más incisivas. ¿Qué habilidades tengo que podrían contribuir a esta nueva aventura? Al instante, recordaba proyectos universitarios, el entusiasmo por ser parte de equipos que aspiraban a cambiar algo, a dejar una huella. Sentía que a lo largo de los años había suprimido esa parte de sí misma, ofreciendo solo lo necesario y conformándose con la mediocridad. Con cada trazo de su pluma, empezaba a dibujarse la figura de la líder que Javier había vislumbrado. Este ejercicio no solo era un relato de aspiraciones, era también un memorial de habilidades, un reconocimiento de que su carrera, aunque estable, había sido limitante. La adrenalina que había sentido en esas sesiones de trabajo, colaborando e innovando, parecía volver a fluir por sus venas. En el fondo, sabía que no se trataba solo de cambiar su trabajo, sino de restablecer su relación con la valentía. Al finalizar la noche, Valeria tuvo la sensación de haber hecho más que anotar expectativas. Había tomado un paso hacia el autoconocimiento, reconociendo que el miedo podía ser un compañero, pero no el conductor de su vida. Cuando el reloj marcó las primeras horas de la mañana, un nuevo tipo de determinación comenzaba a formarse en su interior. Al día siguiente, el sol brillaba con una intensidad que iluminaba más que solo el entorno. Era como si también hubiera iluminado su mente. Con el cuaderno bajo el brazo, decidió que iría a ver a Javier de nuevo. Iba a compartir su reflexión, su decisión de correr el riesgo. Pero, antes de llegar, la inquietud la envuelve una vez más. ¿Y si me rechaza? Sin embargo, sabía que no podría afrontar eso sin arriesgarse. La decisión de acercarse a Javier no sería solo un paso hacia un nuevo trabajo, sino una afirmación de su nuevo compromiso con ella misma. Pensó en cómo se vería a sí misma en un par de meses, en una posición donde podría tomar decisiones estratégicas, donde podría liderar y aprender. Con cada paso que daba hacia la oficina de Javier, el aire se tornaba más electrizante. Lo inesperado podía suceder, y el temor nunca desaparece del todo. Sin embargo, tenía la certeza de que, sin importar el resultado, la Valeria que surgiría de esta experiencia sería una versión más completa de sí misma. Mientras se acercaba al edificio,
El latido de su corazón se aceleró con la cercanía del momento crucial. ¿Sería este el inicio de un nuevo capítulo? ¿Le abriría las puertas a un futuro que nunca se atrevió a imaginar? La pregunta flotaba en su mente mientras giraba la esquina, cada paso resonando con resonancia. Este era solo el punto de partida desde el cual su vida podría desviarse hacia horizontes desconocidos y emocionantes. Sin embargo, al abrir la puerta de la oficina, un flash de incertidumbre la confrontó. ¿Estaré lista para lo que sigue?, se preguntó, mientras se preparaba para enfrentar no solo a Javier, sino también a sus miedos y sueños. La respuesta podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Valeria empujó la puerta de la oficina con una mezcla de nerviosismo y determinación. El aroma a café recién hecho la recibió, mezclándose con el murmullo de conversaciones que resonaban en el ambiente. A medida que avanzaba, su mirada se ancló en Javier, quien estaba sentado en su escritorio, revisando documentos. Su postura relajada y su concentración la tranquilizaban, pero la presión de lo que estaba a punto de hacer la hizo dudar por un instante. Valeria, dijo Javier al levantar la vista y detectar su presencia. Qué sorpresa verte por aquí. Aquel pequeño gesto, la acogida cálida, logró que su corazón latiera un poco más lento. Se acercó con paso firme, el cuaderno aún bajo el brazo, listo para ser un símbolo de su transformación. Sabía que lo que iba a compartir con él no solo era una idea sobre su futuro profesional, sino también un testimonio de su disposición a desafiar sus límites. Javier, he estado pensando mucho sobre nuestra última conversación, comenzó ella, su voz temblorosa donde la confianza y la inseguridad luchaban por dominar. Sobre la oportunidad de trabajar en un proyecto como el tuyo. He decidido que quiero ser parte de ese mundo. El ceño de Javier se frunció, pero no en desaprobación, sino en interés. ¿Y qué te ha llevado a esta decisión? Valeria sintió que era el momento de abrirse, de ser vulnerable. Me di cuenta de que he pasado demasiado tiempo en una zona de confort que, en realidad, me abruma. Siento que tengo más que ofrecer, que puedo contribuir en este tipo de proyectos si se me da la oportunidad. Sus palabras, cargadas de sinceridad, resonaron en el aire. Vio cómo los ojos de Javier se iluminaban a medida que escuchaba. Era un momento decisivo, cada palabra la empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Ya no se trataba solo de un posible cambio de carrera, sino de afirmar su valor en un entorno donde la competencia era feroz. ¿Qué habilidades crees que podrías aportarle a un proyecto como el mío?, inquirió Javier, levantando una ceja, animándola a profundizar. Valeria, inspirada por la confianza que comenzó a brotar de su interior, se adentró en sus capacidades. Habló sobre su formación académica, sus experiencias pasadas y cómo había podido trabajar en equipo bajo presión. Sin embargo, lo más relevante fue que compartió su deseo de aprender, de adaptarse y expandirse en nuevas direcciones. Soy una persona que no se rinde fácilmente. Estoy dispuesta a enfrentar desafíos y a cometer errores para crecer. Cuando terminó, el silencio que siguió fue casi palpable. Javier la estudió detenidamente, como si sopesara sus palabras. Valeria, lo que necesitas es experiencia directa. No puedo ofrecerte un puesto en mi equipo, pero hay algo que puedo hacer. Te invitaré a que asistas a las próximas reuniones estratégicas. Ahí podrás ver cómo se toman las decisiones y podrás aportar ideas. Será un buen inicio. Una oleada de emoción la atravesó. Aunque no era un puesto, era una puerta entreabierta que la conducía a donde realmente quería estar. La oportunidad de sumergirse en un entorno donde podría demostrar su valía y contribuir. Gracias, Javier. Lo aprecio más de lo que puedes imaginar. Al salir de la oficina, sintió que el peso sobre sus hombros comenzaba a levantarse. Cada paso que daba parecía darle más impulso. Había establecido la primera conexión hacia un camino que jamás había imaginado. Sin embargo, en el fondo de su mente, un nuevo dilema empezó a gestarse.
Se preguntó si realmente estaba preparada para lo que implicaba ese entorno lleno de personas con más experiencia y conocimiento. Mientras se encaminaba a casa, el eco de sus pensamientos se intensificó. ¿Podré hacerlo? ¿Podré convertirme en la profesional que aspiro ser? Las preguntas se entrelazaron con pensamientos de autocrítica, pero también de esperanza. Al llegar a su apartamento, se encontró revisando sus anotaciones, convencida de que cada palabra contaba. Pero entre las reflexiones, un detalle la congeló. En su afán de avanzar, pudo perderse en el ruido del éxito ajeno y olvidar la esencia de lo que realmente quería. ¿Estaba dispuesta a permanecer fiel a sí misma en este nuevo entorno? Esa pregunta latente la acompañaría mientras iniciaba este nuevo capítulo en su vida. El siguiente paso estaba claro, pero el camino prometía complicaciones jamás imaginadas. La tensión no hacía más que crecer y, en su interior, se preparaba para una revelación brutal. La vida que había comenzado a dejar atrás amenazaba con chocar directamente con la nueva Valeria que estaba surgiendo. En su mente resonaba una frase que había plasmado una vez en su cuaderno: el verdadero desafío no está en alcanzar el éxito, sino en no perderse a uno mismo en el proceso. Y, cuando la cortina de la noche cayó sobre la ciudad, se hizo la pregunta que definiría su próximo movimiento. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para no solo cambiar su vida, sino convertirse en la mujer que realmente sabía que era? Valeria se despertó con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. La luz del amanecer se filtraba por su ventana, revelando su habitación desordenada, pero llena de sueños aún por realizar. En aquel rincón se agazapaban las dudas que por tanto tiempo había dejado de lado. Sin embargo, hoy era diferente. Había tomado decisiones, había abierto su corazón y, más importante aún, había comenzado a respetar sus ambiciones. Luego de su conversación con Javier, el aire se sentía diferente. Las palabras de aliento resonaban en sus pensamientos, recordándole su valor. No puedo perderme en el camino, se dijo a sí misma mientras se preparaba para enfrentarse a la nueva realidad que se dibujaba ante ella. Era momento de dar ese paso decisivo hacia el futuro que siempre había soñado. El café humeante en la pequeña cocina fue su refugio matutino. Allí, reflexionó sobre lo que significaba la nueva fase que comenzaba: asistir a las reuniones estratégicas de la startup. Tenía la oportunidad de sumergirse en un entorno donde su voz podría ser escuchada, donde su pasión por la medicina podía ser ampliada a través de la intersección de la tecnología y el cuidado. Pero también entendía que podría ser un desafío monumental, que exigiría empeño y dedicación. Mientras se dirigía a la oficina de Javier, su corazón latía con un ritmo acelerado. La adrenalina subía a medida que cruzaba el umbral del edificio, encontrando a las personas que, al igual que ella, eran ambiciosas e impulsadas por la necesidad de generar impacto. Valeria se sintió como una exploradora en tierras desconocidas. Sin embargo, algo dentro de ella la mantenía firme: la necesidad de contribuir y de demostrar su valía. Las primeras reuniones fueron abrumadoras, pero cada interacción la empoderaba. Escuchar ideas brillantes, absorber estrategias innovadoras y expresar sus propias propuestas la llevaban a un nuevo nivel de comprensión y confianza. Valeria no tardó en darse cuenta de que su perspectiva única sobre la atención médica era un regalo que podía ofrecer a este equipo. Se convirtió en una voz activa, planteando enfoques centrados en el bienestar de los pacientes, enriqueciendo así la propuesta de la startup. La química con Javier evolucionó. Él no solo era su mentor, sino también un aliado en el camino. Se dio cuenta de que cada conversación con él era una lección más, un paso más hacia la confianza sólida que tanto había anhelado. La posibilidad de arriesgarse la estaba llevando hacia una mejor versión de sí misma, donde la Valeria de la panadería se transformaba en una profesional cuyo deseo de ayudar a otros nunca había dejado de arder. Un día, mientras revisaban las proyecciones de un nuevo proyecto, Javier la miró con gratitud. Tu enfoque ha transformado nuestra estrategia, Valeria. Estás haciendo algo grande aquí.
Fue un momento de reconocimiento que validó todo su esfuerzo y sacrificio. Las palabras de Javier la llenaron de una satisfacción profunda. Ese era el logro que la había estado buscando. Sin embargo, el verdadero triunfo llegó cuando, durante una reunión crucial, Valeria fue invitada a presentar una de sus ideas. El nerviosismo la invadió al principio, pero al levantarse y dirigir sus pensamientos hacia sus colegas, se sintió empoderada. Ahí estaba, el impacto que siempre había deseado tener, su voz resonando con fuerza en la sala. Las miradas de sus compañeros reflejaban atención, admiración y, lo más importante, respeto. Al terminar su exposición, los aplausos resonaron en la sala. En ese instante de validación, Valeria comprendió que había llegado a donde quería estar. La disposición de arriesgar, el esfuerzo por aprender y el compromiso con su esencia habían dado frutos. Había demostrado que la transformación personal no solo era un acto interno, sino una valentía que podía impactar el mundo. Cuando salió de la reunión, sintió que se beneficiaba no solo de un reconocimiento profesional, sino de una realización personal verdaderamente significativa. Valeria ya no era solo la joven de la panadería. Se había convertido en una líder en su propio derecho, aplaudiendo la partitura de su vida con cada decisión, cada paso audaz y cada conexión auténtica. Con ese espíritu renovado, Valeria supo que su viaje no había hecho más que empezar. La medicina y la tecnología seguirían siendo sus guías, y ahora, alimentadas por la pasión, era tiempo de llevar adelante su propósito más grande, el deseo de ayudar, de sanar, de redoblar sus esfuerzos en el mundo que había elegido. La vida que había visualizado ya no era un sueño distante, se sentía al alcance de su mano. Este era su momento, y Valeria estaba lista para abrazar cada desafío que viniera. Ahora, tu evolución como espectador no puede quedar atrás. Si te has sentido inspirado por la transformación de Valeria, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Cada me gusta que dejas, alimenta el algoritmo y nos ayuda a llegar a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre lo que has presenciado. Y, más importante, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad de aquellos que aspiran a superarse y trascender. No esperen ni un segundo más.